Tenemos ahora a continuación la conferencia de esta noche por nuestro hermano, y el título de este tema que va a ser desarrollado por nuestro hermano Elmer tiene Viviendo por la Fe. Algo muy especial, la importancia de comprender este tema. Así que cada uno de nosotros tenemos el privilegio de aprender cada día, ya que las escuelas aquí nunca se terminan, y lo que no pudimos entender aquí, lo entenderemos en el reino de los cielos. Ya le vamos a preguntar a Cristo lo que aquí no podemos entender, pero lo que está en nuestro alcance lo vamos a aprender. Así que nuestro hermano está aquí con nosotros para llevar a cabo este tema tan importante, viviendo por la fe. Así que nuestro hermano tiene con nosotros. El amor del Señor Jesús, su gracia y la comunión del Espíritu Santo sea con todos en esta noche. Deseamos que Él sea quien hable, que se cumpla la promesa que Él dio. El Salmo dice: la exposición de tu palabra hace entender a los simples. Así que si habla el ser humano, no se puede llevar a cabo esta promesa, pero cuando Dios habla, sí alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Así que su promesa, que por la fe creemos ser posible, en esta noche pueda bendecirnos, poner la paz que necesitamos, el entusiasmo también que necesita nuestra vida o nuestro cuerpo físico experimentar, y sobre todo la comprensión del mensaje que Él tiene para nosotros. Viviendo por la fe es el mensaje en esta noche. El texto leído dice: y que por la ley ninguno se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Quiero mencionar que en la Biblia hay 4 textos que hablan esta verdad. Como dije anoche, voy a limitarme de poner los textos y hablar más espontáneamente, dejando que el Espíritu de Dios sea quien guíe. Y ustedes tienen el privilegio de comprobar en la Biblia lo que el texto dice. El primero está en Habacuc 2:4, que dice así: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquella persona que se enorgullece es porque su corazón, dice el texto, no es recto. ¿Y qué es enorgullecerse? Es sentirse grande, exaltarse. Por lo tanto, no se concibe que un cristiano se exalte, porque todo lo que un cristiano tiene le es dado. El apóstol Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, no cabe en la vida de un cristiano sentirse grande. Por lo tanto, cuando encontramos en Apocalipsis: yo soy rico y no tengo necesidad, es porque su corazón no es recto delante de Dios. He aquí aquel que tiene que su corazón no es recto, se enorgullece. Pero el testigo fiel, hablando para la iglesia, que se enorgullece, entonces realmente su corazón de esos cristianos no es recto, porque él dice: no tengo necesidad de nada, se exalta. Entonces no hay fe ahí. Mas el justo, dice el texto, por la fe vivirá. El otro texto que está en Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por la fe somos aceptados delante de Dios, y continuar en la vida cristiana es por la fe. Eso quiere decir, se revela por fe y para fe. Somos
reconocidos o aceptados, como antes dije, ¿verdad? Haga la redundancia, por la fe, y continuar perseverando en la fe, en la verdad, es por la fe también. Ahora, Gálatas 3:11 dice así: porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, bueno, es el texto que está en la introducción, ¿verdad? Que dice que por la fe ninguno se justificará. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, dice la 3:11. Y Hebreos 10:38 dice: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, 4 pasajes bíblicos hablan de que el justo vivirá por la fe. Ahora, nos interesa saber qué es fe, ¿verdad? Es muy conocido para todos, Hebreos 11:1. Pero aquí hemos puesto, además de Hebreos 11:1, 2 de Corintios 5:7. Y ustedes recuerdan qué dice Pablo aquí: porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa andar por vista? Es confiar nada más en la propia capacidad humana, lo que se percibe con los ojos. Y también confiar en la propia fuerza que el humano tiene, por vista. Solo tengo capacidad para hacer esto, así que no puedo hacer más. Esta es mi capacidad, esto es lo que yo entiendo, y eso es vivir por vista. Pero Pablo dice: por fe andamos, no por vista. ¿Y qué es fe? Seguimos adelante. Fe significa confiar en el Señor, y que Él nos ama, y que sabe lo mejor para nosotros. Esto nos lleva a preferir sus caminos en lugar del nuestro. La fe, en lugar de la incapacidad del hombre, se apodera del poder de Dios. En lugar de la ignorancia, se apodera de su sabiduría. Y en lugar de la pecaminosidad, se apodera de su justicia. Detengámonos un poco considerando este concepto. Fe es confiar en el Señor, creer que Él nos ama y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto nos induce a preferir sus caminos en lugar de los nuestros. En lugar de nuestra, dice, ignorancia, pues acepta su sabiduría, ¿verdad? En lugar de la divinidad, su poder, y en lugar de la pecaminosidad, su justicia. Ayer ilustrábamos que la fe es la mano para asirse del poder de Dios. Un cuerpo sin las manos, ¿para qué sirve? Si estamos al borde de un hoyo, para salvarnos y sentimos que estamos deslizándonos, ¿cómo para salvarnos si no tenemos manos? Igual, un cristiano sin fe es como un ser humano que no tiene manos. La fe es la mano para asirse del poder de Dios. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como secretos de la vida espiritual, pero esas virtudes las obtenemos por la fe. ¿Quién es aquella persona que tiene éxito en la vida cristiana? Es aquella que se apodera de la verdad, que tiene la justicia de Cristo en su corazón y que por su gracia llega a ser puro. Pero ¿cómo llegamos a obtenerlas? Solo por la fe. Ahora, siendo que la justificación es por la fe, ¿qué de la ley entonces? ¿Recuerdan ustedes lo que dice Romanos 3:31?
Luego, por la fe, invalidamos la ley. En ninguna manera. Antes, confirmamos la ley. Así que, ¿vivir por la fe es desechar la ley? No, no se puede. Antes la fe confirma la ley. Romanos 2:13, allí dice que no son los oidores los que serán justificados delante de Dios, sino los hacedores serán justificados. Pero Gálatas 3:11 dice que es evidente que el hombre es justificado sin la ley. Pero Pablo aquí, el mismo Pablo que escribe a los Gálatas, dice a los romanos, dice que los hacedores de la ley serán justificados. Pero anteriormente dice que el hombre es justificado no por las obras de la ley. Ahora, antes de ser justificado, el hombre está en el pecado. ¿Y en el pecado puede obedecer la ley de Dios? No puede. La ley lo condena, pues lo identifica como un pecador. Pero una vez que ha sido perdonado y la condenación emitida por la ley hacia el pecador es pagada por Cristo en la cruz, entonces el pecador es libre. Y en lugar de ser condenado, el Señor lo pone en relación con igualdad a su santa ley. Y a fin de obedecer su santa ley, Él pone su espíritu en el hombre y es así como podemos obedecer. Nadie puede obedecer sin el poder de Cristo. Entonces, la fe no desecha la ley. Ahora, ¿qué está dicho también de la verdadera fe en la Biblia? Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 dice de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿De qué fe habla la Biblia cuando dice que el cristiano no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe? Pero esa fe, ¿cuál es la característica de esa fe? Que esa fe obra. Ya no es el hombre que obra, sino la fe en el hombre. O sea, el hombre llega a obrar porque esa fe que está en él lo impulsa a obrar. La fe que obra. Pero antes de tener esa fe, el hombre no puede obrar nada. Y si bien obra, pero esas obras no son hechas con amor, son hechas movidas por el egoísmo, por la exaltación propia. Porque ¿qué es, de otro punto de vista, la justificación por la fe? Es el poder de Dios que abate hasta el polvo la gloria del hombre. O sea que esa fe hace al hombre sentirse nada, pero hace en el hombre lo que él no puede hacer. Es lo que dice Gálatas, la fe que obra. Podemos pensar en el publicano y en el fariseo. El que no tenía fe se exaltaba, pero el que tenía fe se sentía que no era nada. Esa fe hace al hombre sentirse, dice, baja la gloria del hombre hasta el polvo, pero hace en él lo que el hombre no puede hacer. Fe que obra. La fe se basa en lo que la palabra de Dios dice. La fe no es algo que digamos como la magia, que va a obrar en el hombre de una manera que no se comprende. La fe tiene su base, y la base es en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. ¿Cómo es entonces ejercida la fe en el cristiano? Cuando va a la palabra de Dios. Ustedes recuerdan sin duda lo que está escrito en Mateo capítulo 8. Es la experiencia de aquel centurión
que en cierta ocasión se acercó a Jesús y él le pidió un favor y le pidió misericordia porque tenía su criado que estaba gravemente enfermo. Y cuando se acercó a Jesús, Jesús le contestó: yo iré y le sanaré. ¿Pero qué le contestó el centurión? Dice: yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿En qué se basa la fe? En la palabra de Dios. Los cielos y las cosas que vemos ahora fueron creadas, Hebreos 11:3, por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, las cosas que se ven de las que no se veían. Salmo 33, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, porque Él dijo y existió. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces, por la palabra del Señor existen todas las cosas. Entonces la fe se apodera de la palabra de Dios. No es algo como magia que va a surgir de algo que no se puede entender, que no se percibe, no. Se basa en hechos y también en lo que Dios ha dicho. Por eso dice que es la mano, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontremos en algún momento difícil, recordemos lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho Dios? Que no nos dejará solos. Cuando estemos en medio de una prueba, recordemos: basta de mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Cuando estemos de camino, recordemos: he aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando sintamos la sensación de estar solos, que todos nos han abandonado, no sentimos apoyo de nadie y nos sentimos angustiados, recordemos: no te dejaré ni te desampararé. Pero si nosotros olvidamos la palabra de Dios en el momento que la necesitamos, ¿qué vamos a hacer? Somos presa del enemigo. Pero si en el momento oportuno que necesitamos ejercer la fe, recordamos la palabra de Dios, Él lo hará. La palabra de Dios la fe se basa en la palabra de Dios. Veamos un ejemplo práctico. La fe que obra. Aquí tenemos la fe que obra y también tenemos un ejemplo de justificación por la fe. A la fe tiene lo que es contrario a ella, que es la presunción. Y la justicia que es obtenida por la fe, lo contrario a ella es la justicia propia. Entonces, la fe se basa en lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que pedía Dios aquí? Un cordero. Llevar el cordero, la muerte del cordero estaba relacionado en reconocer que por causa del pecado el hombre debía morir. Y el hombre, recordando que merecía la muerte, eso lo relacionaba de que un día el Salvador vendría a entregar la vida por todos. Entonces, llevar el corderito era ver por la fe a Jesús. Era a la vez reconocer el pecado, porque el llevarlo era un reconocimiento de culpa y una manifestación de fe. Al no llevar el cordero, Caín no creyó que Jesús moriría por él. No tuvo fe en el Salvador. Tampoco sintió que era culpable. Por lo tanto, no tenía fe. Ahora, ¿qué es presunción? Presunción es pretender obtener los beneficios del cielo sin cumplir con el requisito estipulado. Por ejemplo, aquí se realiza una jornada médica, cierto hospital
brinda un regalo, algún servicio médico que es regalado. Vamos a poner un ejemplo así. Pero el requisito sería que todos los que asistan deben de llevar su DPI, porque deben de quedar registrados ahí, de que fueron asistidos. Pero una persona que es conocida y es de prestigio, ella piensa para sí, a mí me conocen, puedo ir sin el DPI y ser atendido. Pero cuando llega se encuentra con la sorpresa de que aunque es conocido, pero es un requisito que su nombre y sus datos deben de quedar registrados. ¿Qué llevaba este hombre? Presunción. Es pretender obtener los beneficios sin cumplir con el requisito otorgado. Así que, hermanos, esta es la fe que obra. Y estos dos adoradores representan los adoradores de hoy. Y aquí estamos, muchos adoradores. Y en unos, y en otros, o en todos, alguna fe hay. Algo existe, bien fe real o presunción. También bien hay justicia que se obtiene por la fe o justicia propia. Notemos, los dos obedecieron en parte, pero no en todo. Los dos conocían la verdad, porque Adán les enseñó a los dos. Los dos construyeron un altar. Los dos llevaron una ofrenda. Pero ¿cuál era la diferencia? Que uno se basaba en lo que Dios había dicho y el otro en lo que Él decía. En nuestros días, la presunción es obediencia según el mandato del hombre. Una vida al estilo del mundo sin cambio de carácter. Pero la vida que se basa en la fe es una obediencia como Dios manda. Y también en Él se revela o se experimenta la regeneración, una vida transformada. Y en Él el carácter es semejante al de Cristo. La noche primera, el domingo, habíamos dicho que cuando el hombre se basa en la justicia propia, él trata de enmendar la conducta, pero su carácter es el mismo. Y por eso pasa lleno de ira, se pelea con uno, se resiente con el otro, reclama de esta forma, de la otra, y su carácter no cambia, pero él está en la iglesia. Pero él trata de acomodar su conducta, de llevar más o menos una vida como Dios pide, pero en él no está obrando la fe, porque en su vida no hay cambio de carácter, es el mismo. Y mientras veamos en la iglesia dificultades y problemas, es porque no hay fe. Porque la verdadera fe obra una regeneración en la vida y un carácter semejante al de Cristo. ¿Quién fue el que se llenó de ira? ¿Adán, Abel o Caín? El cristiano verdadero es humilde. Acepta un consejo, acepta una reprensión, agradece. Pero el que no tiene fe se enoja, se resiente, porque en él no hay algo. Esa virtud de la fe. Así que, hermanos, ¿qué dice Ezequiel 33, 31 y 32? Es necesario ver de cerca estos pasajes bíblicos. Por lo tanto, vamos a ver. 33, versos 31 y 32. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Qué pasa aquí? Hay un pueblo que se acerca al Señor, dice,
como pueblo mío. Y se identifica y lleva el nombre de su pueblo. Pero ¿qué pasa? Oye sus palabras y no las pone en práctica. Por ventura nos pasa a nosotros así, que cuando estudiamos la lección encontramos que el Señor nos pide algo, pero al salir de la escuela sabática nos acordamos de lo que Dios dijo. Propusimos que debíamos ir a la escuela, a la obra misionera, y resulta que después de haberlo dicho nos olvidamos y cada quien se muestra indiferente y descuidado. Vendrán como viene el fuego, oirán tus palabras, pero no las tendrán. La fe se basa en lo que Dios dice. Si Dios me dijo que hiciera tal cosa, la fe en mí me llevará a hacerlo. Pero cuando yo escucho una vez y no hago como Dios dice, la otra vez es porque no hay nada. Lo que hay es presunción, justicia propia. Pretender que como yo quiero hacerlo, así a Dios se le va a agradar. Yo llevaré frutas, dijo Caín, y el Señor se va a agradar. O en otras palabras, el Señor dice que yo me vista así, yo voy a vestir de esta forma, el Señor me va a hacer. Justicia, presunción, desear alcanzar el beneficio de Dios sin aceptar lo estipulado por Él. Así que hermanos, Apocalipsis 14:12 lo sabemos todos. Aquí está la paciencia de los ángeles, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Dios. Así que mientras se predique el Evangelio, existirá, y más que todo en este tiempo, lo que dice Ezequiel se está cumpliendo, y aún más se cumplirá. ¿Cuánta profesión existe hoy y está profetizada? Pablo hablando a Timoteo, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero dejarán la eficacia. Es porque hay una adoración a la forma del hombre, conforme Él quiere, no conforme Dios pide. Así que volvamos al principio y copiemos de la fe de Abel, que él se apegó a lo que Dios decía. ¿Qué pregunta hecha por Jesús debe actuar un despertar en nosotros ahora? Lucas 18:8, el Señor dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Pero cuál fe? La fe que habla Gálatas 5:6. En Cristo ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Habrá fe que obre por el amor cuando Cristo venga? Es la pregunta. Cuando el Hijo del Hombre ya esté para venir, ¿hallará fe? El Señor preguntó porque esa fe se iba a escasear. Pues no dice en Mateo 24:13 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese amor es inspirado por la fe. Entonces podemos decir que por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se enfría. Así que si nosotros queremos fortalecer la fe, ya encontramos aquí el secreto dado por el Señor. Apeguémonos a lo que la palabra de Dios dice, pues ahí se basa la fe, como el centurión. Viviendo por la fe. Aquí, según notamos nosotros, viviendo por la fe. Es que ya tenemos que vivir de ahí en adelante, o sea, llevar una vida basada en la fe. No se sabe cuánto tiempo, si unos pocos días, años, no se sabe, pero dice viviendo. El mismo subtítulo da a entender que la vida debe de vivirse por la fe. Y uno de los ejemplos prácticos que podemos mencionar aquí fue el del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Él salió por la fe realmente. El pueblo, cuando se encontró en la encrucijada en el camino, el mar, un desierto, los montes y un ejército que lo perseguía, el pueblo se angustió. ¿Y a dónde ir ahora? Pero Éxodo 14:15, la orden que recibió Moisés fue: dile al pueblo que marche. ¿A dónde?
Pero dice el texto que leímos, no andamos por vista, sino por fe. La vista del pueblo solo miraba un monte, solo miraba un desierto, miraba un mar. Pero la fe en Moisés, porque Moisés sí era hombre de fe, en la mente de Moisés estaba el camino a través del mar. Entonces la fe es ver más allá de lo imposible para nosotros, más allá de lo que percibe nuestra vista, más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestra comprensión limitada. Cuando somos invitados a realizar algún deber, alguien, o podemos decir, yo no puedo. Está esta persona actuando por vista, porque solo piensa en su poca capacidad, pero no piensa en la capacidad que Dios le da. Él tiene que marchar, él tiene que pasar al frente si le toca exponer algo. Él siente que no puede, su vista le dice que no puede, pero su fe le dice que sí puede. Pero si en ese momento no actúa por fe, no puede, porque solo se queda en lo que su vista mira. Así que, hermanos, viviendo por la fe, ahí está el camino que se abrió. Lo imposible. Pero como el pueblo debía confiar en lo que Dios dijo, dile al pueblo que marchen, esa era la voz de Dios, como cuando Jesús le dijo al centurión, yo iré y les sanaré. Es lo mismo la expresión que Dios les dijo, dile que marchen. Entonces Moisés, como lo hizo el centurión, confió en la palabra de Dios. Después, más adelante, dice que el alimento les caía cada día. Ellos no lo tenían, el alimento les era dado, era por fe. Dice que cada día caía la porción, y luego que el sol penetraba, el alimento se derretía. Unos recogían, dice la Biblia, más y otros menos. Pero ¿qué resultaba? Que al que recogía menos no le hacía falta, y al que recogía mucho no le sobraba. Ellos recibían el pan diario, lo consumían, luego se iban a dormir sin nada. Debían de tener fe que otro día se los iba. Entonces, ¿por qué nos preocupamos nosotros cuando físicamente no tenemos nada? Estamos como los israelitas en el desierto. Ellos vivían por la fe. ¿Por qué angustiarnos si el Señor ha dicho que Él proveerá? ¿Verdad que nos pasa? A todos nos pasa. Porque cuando nos encontramos en la dificultad, en ese hacer, empezamos a lamentarnos y nos olvidamos de que Dios proveerá. Más adelante, cuando el pueblo iba a morar en Canaán, ellos debían de vivir por la fe. Porque en Deuteronomio capítulo 10, verso 10 al 14, el Señor les explica que la tierra de donde ellos venían era tierra donde dependía del Nilo para sus cosechas. Era una tierra donde las cosechas se obtenían por virtud aquel río que pasaba por el medio de Egipto, bañaba aquellas tierras. Y a la ribera de aquel río se daban los cultivos y el pueblo cada día tenía que regar. Entonces el pueblo vivía dependiendo de aquel río. Así obtenía su alimento. Obtenía que sus cosechas llegasen a producir. Pero en Canaán no había riego como en Egipto. Ellos debían depender de la lluvia del cielo. Dice que era un país de montes y de vegas. No era, dice, como el país de Egipto, que dependía del riego. Allá dependía de la lluvia. Si ellos sembraban, pero si Dios no enviaba la lluvia, no había cosecha. Debían de vivir por la fe. Y el verso 14, voy a leerlo. Estaba equivocada la cita, ¿verdad? Ahora que vamos a la escritura, leemos.
capítulo 11, 10 al 14, sí. Disculpen la cita. Dice así: la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Los hebreos tenían que vivir por la fe. Si ellos obedecían al Señor, entonces la lluvia no iba a faltar. Y dice, tierra de la cual Jehová cuida desde el principio del año hasta el fin. Esa es la promesa, hermanos, para todos. Dios cuida de todos. Dice, porque Dios tendrá cuidado de todos. Pero si nos olvidamos de lo que Dios ha dicho. Ahora, pero ¿cómo una persona va a ejercer fe si no se deleita en la palabra de Dios? Es evidente que la persona que tiene la palabra de Dios y la tiene allá en el ropero o ¿dónde? O en la librería, y la tiene guardada, pasa un día, pasa el otro, no va a la Biblia para alimentarse de ella, y esa persona nunca tendrá fe, porque la fe viene por lo que Dios ha dicho. Pero aquella persona que cada día se alimenta de la palabra de Dios es un hombre de fe, pues confía en lo que Dios ha dicho. Así que, ¿cuál es la invitación, no mía, sino del Señor? Que no pase ni un día sin ir a la palabra de Dios, estudiar la lección cada mañana, hacer el culto matutino y vespertino, practicar lo que hemos aprendido, es tener fe, basarse en lo que Dios nos ha enseñado. Así que, hermanos, sin duda, usted como yo, haremos la siguiente oración que hicieron los discípulos. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos queremos hacer esa oración con los apóstoles? Aumentanos la fe. Pero tenemos algo con relación a la fe. La fe se desarrolla. Es un don, pero ese don hay que desarrollarlo. Porque si nosotros no nos basamos en obedecer lo que Dios dice, esa fe nunca se va a desarrollar. Tenemos que probar la fe. En el momento preciso de ejercer fe, es el momento oportuno para apoderarse de lo que Dios ha dicho. Entonces podemos decir, si la fe viene por la palabra de Dios, entonces oremos también de la siguiente manera: Señor, aumentanos el estudio de tu palabra. Porque a través del estudio de ella, mi fe se engrandecerá. Ahí está. Así que, hermanos, el Señor nos invita en esta noche a vivir por la fe, pues no hubo cristiano alguno en esta tierra que haya vivido de otra forma, únicamente por la fe. Deleitémonos en este tema, viendo la historia del pueblo de Dios, pues vamos a encontrar en cada historia de los hijos de Dios la evidencia de que ellos vivieron por la fe. Que el Señor nos bendiga.